está libre, cualquiera la podría tomar. Si se le la quiere tomar, avisa ahora o manda un mail. También si esta reunión, la de ahora, da para más, ya que está, tenemos disponible, podríamos extendernos. El tema es súper interesante, hay que ver cuánto somos capaces de decir ahora sobre ello. Se trata de lo que Lacan propone en el seminario 20, en la clase del 20 del 6 del 73, página 290 de Staffella. Y Lacan comienza diciendo que la definición que da Aristóteles del individuo proviene del cuerpo, y que el cuerpo es lo que provee del uno, según Aristóteles. Luego Lacan hace una vuelta por la biología, media rara esa vuelta que da por la biología, yo la dejo de lado, pero les recuerdo que... ¿El ADN? ¿Cómo? ¿Algo del ADN? Sí. No, de la bacteria. Pero les recuerdo que en Aristóteles, en su modo de plantearse la cuestión filosófica, hay un pasaje crucial, a mi entender, crucial para su filosofía, a mi entender, que es la cuestión cómo del poroto sale la planta de porotos. Que a nosotros no nos hace preguntas porque ya está resuelto científicamente el problema de cómo del poroto sale la planta de porotos. Sin conocimiento de la biología moderna no era tan fácil de responder. ¿Por qué no sale una planta de tomate, por ejemplo? Porque sale una planta. ¿Dónde está el tronco y las ramas y los porotos adentro del poroto? No son cosas fáciles. La mayoría de nosotros ni siquiera debe tener la más puta idea de la respuesta, pero ya no es una pregunta. Pero, de hecho, el concepto filosófico aristotélico del en potencia responde a ese problema. O sea, la planta de poroto está dentro del poroto en potencia. Uno podría decir, sí, qué boludez. La física cuántica trabaja con el en potencia. Si leen el de Heisenberg es Física y Filosofía, ahí dice Heisenberg otra forma de cómo están las cosas antes que intervenga el físico, si en estado ondulatorio o en estado corpuscular, no ven otra forma. Es un libro bastante antiguo, pero no veían los físicos otra forma de decirlo que estaba en potencia. Y dice, pido disculpas por utilizar el término de Aristóteles, pero no hay otra forma de decirlo. Con lo cual observan que es un término tan potente que 2300 años después todavía sirve para pensar algunas cuestiones muy elementales. Y a partir de ahí, Lacan se plantea que es un cuerpo y sigue diciendo... Perdón, repetí qué clase es. La del 26 del 6 del 73, página 290, de Staffella en la versión en francés. Se pregunta ¿qué es el cuerpo? Y entonces dice, ¿es o no es el saber sobre el uno? Y el uno en Staffella lo ponen con U mayúscula, el uno. Un poco jugando con los términos filosóficos de esa época de la filosofía griega, se podría también decir lo uno. Lo uno proviene... Vieron que en la filosofía griega produce en el momento lo, que es una forma muy peculiar de empezar a pensar determinados problemas en filosofía. Y entonces Lacan dice que el saber del uno no proviene del cuerpo, que proviene del significante. El saber del uno proviene del significante uno. Y después viene la pregunta donde dice, ¿el significante uno
viene del hecho que el significante como tal no sea jamás que uno entre otros, referido como tal a estos otros, y como siendo la diferencia con los otros. Y ahí aparece Iadelam, y después aparece respecto del Iadelam. Esto estamos en el 73. Esta escritura del 1 aparece el año anterior, en el 72, 15 de marzo del 72. Y ahí aparece entonces el tema de el enjambre de los significantes. Lacan utiliza una expresión que es Esem Bourdonan, que quiere decir enjambres zumbantes, como el zumbido del enjambre, que en el Gran Robert aparece como una expresión poética. No sé si ustedes saben que el Gran Robert de la palabra es muy bueno. El Gran Robert te pone de autores famosos cómo han utilizado ese término, y a veces no tienen más que elegir los pocos que lo han utilizado así. No tienen muchos famosos de la poética francesa. Muchas veces aparece Lacan, muchas veces en el Gran Robert me he encontrado que el uso de ese término es Lacan. Es enciclopédico, no es solo de la lengua, con lo cual incluso muchos términos del psicoanálisis dice psicoanálisis y ponen como Lacan lo utilizó, que lo consideran como medio incorporado a la lengua. En la Real Academia Española es puro de la lengua, no hay enciclopédico, entonces términos técnicos de disciplinas técnicas no aparecen. Pero esta expresión, un enjambre zumbante, el zumbante en el sentido del zumbido, y en francés también ponen murmullo, que es interesante porque entiendan que el otro día leí en el diario que alguien se había ofendido porque de muchas personas habían dicho enjambre. Alguien se había ofendido de una manifestación. Se me fue. Pero es un sinónimo de enjambre, muchedumbre. Con lo cual es un conjunto, no matemáticamente hablando, un conjunto de elementos tal que tiene una relación en determinado tiempo y espacio, tal que pasan a ser cierto uno, un enjambre, que para colmo tiene un sonido, no es que cada abeja hace bzz, 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 como hace cada abeja, ¿no? En este Esem Bourdonan pero discúlpame, ¿estás trabajando Seminario 20, página 290, según esta perla? Sí. De Rodríguez Ponte, ¿tenés idea que no. Ponte que vale? Esta es la única vez que Lacan utiliza enjambre. Esta es la única vez. Juli, ¿con la fecha lo buscas? la fecha. 26 del 6 del 73. Seguro que es la única fecha. La única, me parece que el seminario 7. Parece que sí, pero bueno. La palabra enjambre la usan en el seminario 7, pero no la usan en este sentido. La usan en el sentido coloquial que lo hubiésemos utilizado. No es enjambre de significantes. No es enjambre de significantes. Entonces el problema del enjambre de significantes es para pensar el significante, es para pensar lo uno, que según la posición aristotélica proviene del cuerpo, como el psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis lacaniano hoy, lo uno proviene del cuerpo, es lo que hace uno. En tanto entes singulares, te va a decir cualquier lacaniano que la singularidad de nosotros como entes nos proviene del cuerpo.
Las historias las podemos compartir, la lengua las podemos compartir. Lo digo más en lacanés para que se sientan más en casa. El goce, que es singular, proviene del cuerpo, que es singular. O sea, lo que nos hace uno es el cuerpo. Si te quieren, dicho, poniendo intermedio, el goce. Entonces Lacan plantea que el verdadero problema es de dónde proviene el uno, y dice que es el significante uno lo que provee el uno. Y entonces empieza a plantear la cuestión de el enjambre de los significantes. En esta ferla aparece así. Nunca está totalmente garantizado en estas escrituras de esta ferla que Lacan lo haya escrito así en el pizarrón. No está garantizado. Muchas veces puede ser escrito en el pizarrón, o muchas veces puede ser que esta ferla, los varios autores que han escrito esta ferla o de las varias fuentes, hayan aclarado ellos por su cuenta, lo que se implica siempre un tremendo riesgo, ¿no? En el curso de lingüística general, el caballito y el arbolito es de los alumnos, no es de Fernando Saussure. Problemón, porque te quisieron dar un ejemplito de lo que ellos entendieron y entendieron mal, y el ejemplito quedó como la enseñanza fundamental de Fernando Saussure, el caballito y el arbolito. Por lo cual son cosas muy delicadas. Y entonces plantea que los significantes acaba de entender que Lacan está diciendo esto, que yo escribo esta relación del enjambre de los significantes como S1 en relación al S2. Y el S2 lo define como saber. Bueno, vamos a trabajar, si quieren, les parece, muchísimo más luego esto. Vuelve de vuelta a Aristóteles, porque en el párrafo siguiente dice que no hay que olvidarse que los stoikeion, así lo pueden transliterar si quieren, stoikeion, que son los elementos con los que trabaja Aristóteles, los elementos, dice Lacan, no hay que perder de vista que esto es un término tomado de la gramática. Yo eso no lo verifiqué todavía. Stoikeion son elementos que Lacan dice, no hay que olvidarse que este término indica, lo voy a buscar en el etimológico griego. Stoikeion en el diccionario griego-español es elementos. Tierra, agua, fuego, aire. Esos son stoikeion. Cada sistema de los físicos, de los filósofos de la naturaleza, como se lo llamó hasta Sócrates, tenía su sistema de la naturaleza que estaba fundado en un conjunto de elementos, 2, amor, discordia, como el que toma Freud de los griegos, o 3, o 4. Esos elementos de esos sistemas de 2, de 3 y de 4 son stoikeion. Y Lacan dice, yo no lo revisé para hoy, esta clase la preparé como Ptolomeo, o como Kepler, o como Copérnico para ustedes, con una puta vela. Con corte de luz del martes al mediodía, hasta recién viene la luz. Así que no tuve computadora, no tuve CD de buscar, no tuve teléfono, no tuve agua, no tuve teléfono celular. Fijarse a Telmex. Fijarse a Telmex. Yo no sé cómo hacían, no se ve un carajo con una vela. Y aparte te hace así todo el tiempo. Te hace así la vela. Yo lo estudié con vela, pero te hace así. Bueno, así que para la próxima. Pero lo que les voy a proponer es que de este enjambre también tenemos trenza de significantes. Esa es muy temprana. En el seminario 3, página 283 de la versión oficial de Seville. Para buscar
Le voy a pedir a mi secretaria que haga página a página Ponte Estaferla. Así directamente sabemos qué página de uno, qué página del otro. De español es 357. Dice, la realidad a la cual nosotros tenemos que ver está sostenida, tramada, constituida por una trenza de significantes. Esto es contundente. Pero el problema al que yo me quería referir con ustedes hoy es al problema del enjambre. No tanto por el enjambre en sí mismo, al cual, si les parece, a mí me parece que estaría buenísimo que nos dedicásemos esos 15 párrafos, leerlos bien analizados, bien revisados para la próxima, si la tenemos libre y nadie la toma. Pero lo que yo quería proponerles es que en Lacan tenemos enjambre, tenemos trenza, tenemos litoral, tenemos grafo. En el caso de Lacan, grafo no planar. Tenemos cadena borromea. Tenemos el bucle S1, S2, encadenado en bucles S1, S2 en el sistema de anillos de un collar que se cierra en un anillo de collar hecho de anillos. Con lo cual, lo que me parece es que... Y después también tenemos, la vez pasada, sin quererlo, Ludeña leyó paquete de significante, no sé si se acuerdan. Está red, está conjunto. Nosotros ya tuvimos oportunidad de trabajar tesoro y batería, con lo cual pululan los términos de Lacan, al menos son 10. A mí me da la impresión que en una búsqueda incesante de Lacan por tratar de establecer cuál es la lógica de la máquina significante. Y lo que yo les propongo trabajar hoy, si les parece, es meternos en ese problema, en el problema de la máquina significante. Si uno no admite que el significante hace máquina, que el concepto de máquina de Lacan es un concepto sencillo, al cual nosotros no estamos habituados. Para nosotros las máquinas poseen partes que son tridimensionales. Todavía la idea de Lacan que la máquina de la represa hidroeléctrica radica en el cálculo, todavía eso no. A nosotros no nos entró, y en sentido común, que el triángulo de Pascal sea una máquina, a nosotros no nos entra. Lacan lo llama todo eso, lo llama máquina. De hecho, se podría hacer una búsqueda de todas las cosas que Lacan llama máquina. Y es muy interesante tener el concepto de máquina, porque Lacan dice que el concepto de subjetividad, de sujeto, de aparato psíquico, se construye en función de cuál es el paradigma de la máquina de la época. Según el paradigma de la máquina de época, la de Freud sería la locomotora a vapor, la máquina a vapor. La de Lacan es cibernética, que era la primera forma de llamar a las computadoras, a los ordenadores. Psicoanálisis cibernética, Freud en el siglo. Cibernéticos era el capitán del barco de los griegos, el que manejaba el barco era el de cibernéticos. Bueno, el tema clínico que vamos a tratar es por qué el psicoanálisis dura tantísimos años. Es el problema. Desde que el psicoanálisis tiene 10 años, el problema del psicoanálisis es porque el psicoanálisis dura 10 años. O sea, cuando el psicoanálisis duraba, desde 1899 a 1900 los psicoanálisis duraban un año, en 1901, 2, así. Cuando llegó a 10, 15 años, Freud se hizo la pregunta, la puta madre, ¿qué está pasando? Y ahí apareció más allá del principio del placer, la reacción terapéutica negativa, la resistencia a la curación. Ahí empezaron esos problemas, pero el problema apareció por esta cuestión de que los psicoanálisis
siempre se presentaron muy largos, que de hecho también es una rareza, porque ¿cuánto tendrían que durar? Si algo se presenta como muy largo es porque uno supone antes que debería durar menos, si no, no es muy largo, no sé si me entienden. Una vida de 85 años es muy larga. ¿Qué es muy largo? ¿Entiendes? Depende de la expectativa de vida que reina en una sociedad. Pero ya a Freud se le presentó a los 10 años porque los psicoanálisis duraban tanto. Es cierto que en la época de Freud se analizaban 6 veces por semana, 10 años de 6 veces por semana. Te hace la pregunta. Sí, después de vender 3 departamentos te hace la pregunta. Son 3 departamentos, con servicios y todo, son 3 departamentos, te hace la pregunta. O te la hace tu familia, alguien se la pregunta cae, es verdad. Bueno, entonces, una pregunta es ¿por qué? Porque lo que nosotros decimos en lacanés no coincide con los psicoanálisis tan largo, que es la palabra corte. Porque la cosa no corta. A veces corta. Si hay alguien que no sea del gremio que está escuchando, a veces corta, sí, a veces corta. O sea, hay análisis exitosos. ¿Qué querría decir un análisis exitoso? La gente practica los que se analizan practican reanálisis con muchísima frecuencia, muchos años, pero eso al menos no corta en el sentido de como pensamos el corte de una intervención que corte. Lacan dice que una intervención del analista es interpretación si corta. Bueno, pero si una intervención, en la lógica del uno, si una intervención corta, un análisis debería resolverse cuando esa intervención, interpretación se produce, aunque se revise retroactivamente. Y sucede, ¿es de la índole de los fenómenos del uno? Mi impresión es que no. Con lo cual me parece que hay un problema de cómo concebimos la máquina. Y otra cuestión clínica que nosotros tenemos que trabajar, me parece a mí, también es el problema del trauma. Porque en Freud el trauma está cantado. De hecho, toda la teoría nació como traumática. Porque la máquina en la que pensaba Freud era esencialmente destinada a pensarse como trauma. Eran huellas de fenómenos que recibían energía. Y esa energía, siendo móvil, se desplaza. Si se desplaza, se puede condensar. Si se condensa, es mucha la energía, eso es trauma. Pero eso que es trauma es el funcionamiento del aparato de Freud. O sea, trauma psíquico y el aparato de Freud es lo mismo. Por eso Freud tuvo que concluir que todas las histéricas habían sido traumatizadas. Porque el modelo lo llevaba a eso, no porque el relato necesario de las histéricas. Y luego tuvo que concluir de que no, eso no podía haber sido así, con lo cual la teoría sobre la histeria, lo que Freud llamó mi histérica, tuvo que caer. Pero el aparato es eso. Es como una pava eléctrica. Es para calentar agua, o sea, está diseñada para eso y eso es lo que sucede si eso funciona. O sea, no es sorprendente. Entiende que una cosa es para la otra. Nosotros también tenemos que pensar el trauma, porque con significante no explicamos trauma. Si un significante en cuanto tal no significa nada, entonces, ¿por qué hay vivencias traumáticas? Ustedes podrán decir, pero no son traumáticas. No son traumáticas, pero se comportan como traumáticas. O sea, una persona, 40 años, colgada de esa muerte, de ese accidente, de ese suceso. Y su pensar gira en torno de eso, su padecer se asocia a eso. Si lo sacás a pasear por 4 o 5 frases, vuelve a eso, todo lo hace recordar. Se ve la película, el día de la madre llora, el día del padre llora, el día del niño llora, el día de la familia llora, siempre llora. No es tan ajeno a nuestra práctica eso tampoco. Pero entonces, ¿eso cómo puede suceder? ¿Cómo es que sucede? Porque con el significante no podemos dar cuenta. O sea, si cambiamos al sistema de representación cargada de energía por un significante en cuanto tal no significa nada, te quedaste en trauma. Pero ¿y entonces? Bueno.
La parte formal de la máquina en Saussure y en Freud es la misma. Es increíble, es notable, pero es la misma. Saussure la llama cadena significante, sorprendentemente. Me parece que Lacan toma cadena significante de Lacan y lo convierte en la cadena significante de él, y que tardó 20 años en darse cuenta que no podía ser así, no, era un error garrafal de su teoría. Me parece que él, que lo toma, o sea que si bien, como proponía Flor en su trabajo, que si bien Lacan siempre fue muy explícito que él se orientó en la lingüística estructural de Jacobson, no en la de Saussure, me parece que a pesar de eso, Saussure hay autores que son poderosos, Freud es poderoso, son esos autores que van a ser eternos porque tienen una potencia discursiva tremenda, no tanto por la novedad, sino por lo convincente que es para quien lo lee, infectan al que los lee. Entre los judíos ortodoxos hay libros que los muy jóvenes o inexpertos no pueden leer, pues dicen demasiado fuertes. Cábala, esas cosas es para los que ya han hecho, porque se teme que como que es el libro, y yo creo que efectivamente son libros que trascienden generaciones y generaciones porque tienen una potencia, el discurso enorme. Yo creo que el de Saussure también, aunque sea menos leído, pero estas cosas se infectan aunque uno no las haya leído, te llegan por la cultura, por la ideología, por el lenguaje. Saussure propone cadena significante, pero es absolutamente no cadena lo que él propone, porque él dice que la propiedad que él llama cadena significante se caracteriza por la linealidad del significante. Y la linealidad del significante para Saussure tiene dos propiedades: unidimensional, una dimensión, y unidireccional, una única dirección. Es un vector, una flecha. Eso seguro que no hace cadena. Incluso imaginarícenlo como quieran, eso no hace cadena, es imposible, que eso no hace cadena, no pueden encadenar. Es una flecha que... Y es un significante, luego otro, luego otro, luego otro. No sé si así. Estos ya son los significantes de Lacan. Porque no es cierto que para Saussure el significante en cuanto tal no diga nada, no signifique nada. Para Saussure el significante no significa nada en sí mismo, pero sí significa. Sí significa. Tiene una dimensión de valor. Lo que advierte es que es arbitraria, es convencional, pero no es que no significa nada. El significante de Saussure significa. Obviamente significa. Cada significante ocupa un lugar vacío respecto de todos los otros. Ese lugar vacío que ocupa el significante no es solo fonético, es un lugar vacío en cuanto al campo de significado que recorta, pero sí lo significa. No lo significa esencialmente, porque si lo significase esencialmente, en español deberíamos decir árbol, tree. Si la palabra en inglés, tree, significa esencialmente árbol, para decir árbol en cualquier lengua habría que decir tree. Pero él dice, como se dice tree, como se dice árbol, y como se dice árbol, en sí mismo no lo representa, en sí mismo, esencialmente, esa combinatoria de letras o esa combinatoria de fonemas. Pero sí significan. Es el significante en el sentido de que propone Lacan en la experiencia analítica, que no significa nada. En realidad no es cierto que no signifique nada. Da ilusión, genera idea de que significa. Es el analista el que puede hacer la maniobra de, para mí eso no significa nada, explíqueme lo que eso quiere decir. Estoy muy triste porque se murió mi perrito, que soy la muerte más. Anoten cantidad de casos. ¿Cuántos casos ustedes reciben de gente traumatizada hoy por la muerte de personas o por la muerte de perritos? Vamos a ver. Si hay un empate, gano yo. ¿Me dan el empate? Estoy hablando de padres, hijos, madres, tíos, abuelos o perritos. Gatitos puede ser también. Un gatito de Angora, un gatito ahí, gatito. ¿No? Cada gato. Pero el de Saussure, si lo escribimos así para distinguirlo de Lacan, sería así. Uno, luego otro, luego otro, luego otro.
es exactamente lo mismo que propone Freud. En el sentido de la máquina, En el sentido de la máquina es lo mismo que propone Freud. ¿Cómo? La estructura de la máquina. La estructura de la máquina. Vamos a trabajar la estructura de la máquina y por qué en Lacan hay 10 versiones con el mismo elemento, con los significantes. Y vamos a pensar si es evolutivo, si Lacan cada vez encontró una forma mejor para decirlo, no es mi forma habitual de pensar estos problemas, o si responden a otras problemáticas y a otras visiones. Es como si fuese un cristal facetado, donde según cada faceta sería la respuesta a otro tipo de problema. No es que es evolutivo y que al final encontró la solución. Esa idea de que Lacan al final encontró la solución, me parece que se puede decir de alguien que seguro no es Lacan. Si Lacan hubiese vivido 5 años más, ¿se imaginan dónde estaríamos hoy? ¿Qué libros estaríamos leyendo hoy? Inimaginable. O sea, ¿de qué disciplina científica? ¿De qué lengua? ¿De qué autor? ¿O no? Porque hasta el último día, hasta el día que murió, no paró. Este seminario se llama Otra Vez, o todavía, realmente. El tipo tenía 73 pirulos. O sea, hubiese seguido, o sea, ¿no? En la lógica de la obra de Lacan, decir el último Lacan o el ultimísimo Lacan, eso no es Lacan. Fue un tipo que nunca paró de seguir articulando y produciendo articulaciones nuevas. Eso me parece que alcanza con leerlo. Un tipo que nunca repitió una clase de seminario. Nunca repitió. Tiene 27 seminarios, 20 clases, 540 clases, todas nuevas. Él lo dice, yo nunca repito yo no lo verifiqué. Tengo la impresión que sí, pero no lo verifiqué. Él dice, siempre preparo una clase nueva, pues yo nunca repito. ¿Cuál sería la última? ¿Entienden? Si hubiese dado una más, hubiese sido nueva, y otra más, hubiese sido nueva. Lo que plantea Freud es que sí están asociados. Ustedes saben que para Freud están asociados, pero lo que yo destaco es que están asociados igual. Es linealidad. Es unidimensional y unidireccional. Y aquí viene el problema porque esto parece bidimensional. Pero la altura no cumple ninguna función. Así que no es cierto. Es un modo de escritura. ¿Entienden? Porque si no tendríamos que tener esto. Y estas serían importantísimas, o cargadísimas, o resistidas, o lo que fuese. Pero no hay esto. ¿Entienden? Esto no cumple ninguna forma de escritura. Freud podría haber escrito perfectamente así. Y también podríamos haber sacado el circulito, porque no cumple ninguna función. Y lo pueden ver muy claramente en el proyecto, en el punto 14. Sí, o en la carta 52. O en la carta 52, donde, aunque Freud produzca algo así, establece que la QN, la energía del aparato psíquico, avanza así. Esto quiere decir que va por alfa y no por beta. Acá podría haber doblado, que va por gamma. Ven que acá dobló, porque podría haber tomado esta, y no por delta. Y ustedes ya saben, en delta hay una resistencia y en gamma hay una facilitación. Entonces cada vez que hay dos posibilidades, una está facilitada, por donde se va es la facilitada y la otra es la resistida. Esto es tan claramente así que Freud dice, lamentablemente no funciona, porque todo esto que escribí es para explicar el sueño y el sueño no funciona, porque está la regresión onírica que requiere para Freud ir del polo perceptivo, del polo motor, siento ganas de mear, me estoy meando, pero hay un mecanismo que se llama la defensa del dormir, el guardián del dormir, el deseo de dormir, que cierra el acceso a la motilidad. Entonces, ¿cómo se realiza? Es un caso peligroso lo que estoy diciendo,
porque te puedes recontramear. No, de uno le pasa. Uy, estaba soñando que te recontrameaba. Pero yo estaba soñando que meaba, no estaba soñando que tenía muchas ganas de mear. Porque Freud dice entonces se regresa, la regresión onírica, al polo perceptivo. Porque me veo en la escena orinando y hasta siento que estoy orinando. Freud dice, lamentablemente esto no lo puedo escribir. La regresión onírica, que es el capítulo fundamental de la interpretación de los sueños, Freud dice, en mi modelo no se puede escribir. O sea, era biologicista, pero no era tramposo. Dijo, no se puede escribir, mi modelo no sirve. Que es como debe funcionar el científico, debe decir la potencia del modelo y los límites del modelo. El modelo no sirve para explicar lo que estaba destinado a explicar, que es el sueño. O sea, no sirve para explicar el sueño. ¿Entienden qué punto del sueño, no? Su aspecto perceptivo. Escucho voces, veo imágenes, tengo sensaciones. Eso que para Freud era tan fundamental. Tardé 40 años. Pero bueno, tardé 40 años. Porque para Freud esto es inconsciente, que son las primeras huellas del aparato, que son las huellas, las representaciones cosa. Estas que son las segundas, porque esto es efectivamente así, o sea, es tiempo y es evolutivo. Entonces esto es primero en el tiempo y esto es segundo en el tiempo, esto es preconsciente y son las representaciones de palabra. Y acá, en la salida al polo motor, aquí se debería registrar para Freud la conciencia, porque para Freud la conciencia es la bayoneta de entrada, pero también la de salida hacia la realidad. Y si ustedes lo aplican acá, dan las cuentas perfectamente. Acá escriben inconsciente, o sea, representaciones cosa. Acá en el yo, la representación es palabra, y acá les queda la conciencia. O sea, los dos modelos están montados uno arriba del otro. Lo que demuestra la coherencia del modelo freudiano. Es sumamente coherente. La primera tópica y la segunda tópica son absolutamente coherentes. Responden a algunas articulaciones nuevas, como por ejemplo que Freud ya distingue el inconsciente del ello, ¿no? Escribe inconsciente acá, pero ven que localmente queda igual. Y es muy importante para ustedes que no pierdan de vista que inconsciente, lo primero, que sé yo, va a la izquierda, y que las pulsiones o el ello o lo que sea viene de abajo para arriba. De hecho, eso no me es acuerdo muy del importante. texto, creo que es una de las cartas también, pero nombra a las primeras huellas signos perceptivos, diferenciándolas de las otras huellas inconscientes. Son signos perceptivos, pero signos de sucesos. ¿Sí? Con lo cual son signos huella. Bueno, las podemos llamar representaciones a esas huellas. ¿Vieron todo lo que dice Lacan de la huella de viernes? ¿Se acuerdan del viernes de Robinson Crusoe? ¿Se acuerdan que Robinson borra la huella de viernes? La semana pasada en el Congreso de Montevideo vi una llegada de Brasil y me dijo, un carajo. Yo lo usé en mis conferencias en Montevideo. Me dijo, no, un carajo qué. No, Robinson no borra nada. ¿Cómo que Robinson no borra? Un golpe en el corazón. Como cuando muere la chica de la telenovela, ¿viste? Es que te querían morir. Después no, fue un accidente, pero no se murió. No, lo inventó Lacan eso, no está en Robinson. Robinson Crusoe de Daniel Defoe, cuando aparece viernes, no hay nada de eso, ni la huella, ni que Robinson lo borra con la mano, ni la huesa. Y Lacan lo utiliza en Seminario 5, en el 6, en el 9 y en el 16, la huella de viernes. ¿Pero chequeaste? Con Robinson. Sí, esta semana leí Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Salvo que son esos libros tan populares, tan populares, que a veces uno desconfía de las versiones.
Porque a veces te las boludizan para pibes, te hacen... No sé, la versión mía... una que tengo en inglés. Dale, revisen. Son capítulos, es muy fácil encontrarlo. Es más o menos a los 25 años que él está en la isla. Él ya había visto que traían a negros. Es racista ese libro, es imposible de él el racismo. Él lo ve y dice, este me viene justo para esclavo, lo que yo estaba necesitando. No necesitaba una mujer, hijos, libros. Un esclavo, un inglés, que le podía venir mejor que un esclavo. Tremendo, ese libro es tremendo. Fíjense, porque Lacan lo utiliza casi como un argumento de base, porque para Freud son huellas. Y para Lacan, el significante es lo que adviene de la huella borrada. En todo caso, dice Lacan, inventen esto, está viernes, pisa la arena, Robinson lo ve. Todo eso es mentira, porque Robinson está arriba de una colina viendo cómo vienen las... Robinson tuvo un sueño, que iban a venir los negros a matar a otro negro, que se lo iban a comer, pero que se iba a escapar y iba a ser su esclavo. 1 año y medio están mirando la playa para que eso suceda, y no sucede, o sea, la interpretación de los sueños no funcionó, se cansa y no lo hace más, hasta que el otro día, efectivamente, sucede exactamente eso. Con lo cual no se trata de huellas, él ya estaba en la colina esperando que vengan las chalupas, con los 20 negros, que traían 3 prisioneros, que lo descuartizan y se lo comen. Él le enseña a este negro destinado a ser que no se come carne humana. Es la peor versión de Tarzán. Tarzán es eso. Agarras a un negro de la selva y 2 gentlemen apuestan a ver, ¿será caballero o no? ¿Vieron cuál es la...? Tarzán es eso. ¿Y cuál es la respuesta? No, un negro es un negro. Vieron que se vuelve a la selva. Tremendo, son libros de un racismo, esas cosas. Después quedan, que los latinos somos así, que los negros somos así, que los judíos son así. Eso se cocina en siglos, ¿no? Es una idea que aparece de un día para el otro. Bueno, son huellas que para Freud no se borran, con lo cual el trauma está regalado, hace falta que condensen mucha energía, o que provengan desde la realidad con mucha energía, y que la barrera antiestímulo de la realidad no haya funcionado, ¿entienden? Porque era demasiado y la rompe, la barrera antiestímulo, o porque te agarró distraído. Si te agarra distraído, entonces cuando tenés las defensas levantadas, es como Newton, ¿se entiende todo? Es como la gravedad de Newton. Vos no sabés ninguna ley, pero todo el mundo lo entiende. ¿Sí? Esto se cae porque hay una fuerza del centro de la Tierra. La gente no dice el centro de la Tierra, que para Newton es necesario, pero la gente dice, no, es que la Tierra atrae. Lo entiende todo, son esas cosas que las entiende todo el mundo, y no es que las entendió todo el mundo, cagaste, ¿no? Entonces, funcionan como huellas marcas. Los stoikeion de Freud funcionan como huellas marcas, o sea, son fenomenológicos, en el sentido más coloquial del término fenomenológico. O sea, son huellas de fenómenos acaecidos. No puede suceder que no sea acaecido. El concomitante es una energía que lo único que la caracteriza es que es mucho menor en magnitudes que las que funcionan afuera. Es una energía como las que funcionan afuera, pero que en una energía mucho menor. Se acumula, se estanca, explota, que es una teoría tremendamente común. ¿Cuántos pacientes han tenido ustedes que hayan venido a decir, pero yo sé lo que me pasa a mí, no lo puedo evitar, pero yo sé lo que me pasa a mí? Yo no voy reaccionando cuando las cosas en la oficina, en la familia, con mi mujer me van molestando. Y entonces acumulo, hasta que exploto y se va toda la puta que lo parió. Es el modelo freudiano puro. Es el modelo freudiano puro. Uno no reacciona, acumula, se junta esa energía internamente, se va condensando hasta que ¡pum!, explota. O sea, es la versión más popular de cierto tipo de reacción. De hecho, todos los impulsivos piensan así, y todo el entorno de los impulsivos y los terapeutas de los impulsivos trabajan con este modelo. La idea de un motor a explosión. Es la idea... Un motor a explosión. Sí, pero del vapor. Se acumula el vapor, se acumula, hasta que... ¿Vieron cuando le van tirando leña, tiran leña y te muestra cómo se acumula?
Una olla a presión, sí. Es que es vapor, son máquinas a vapor, ¿no? Esa energía se desplaza. Y la condensación, por metáfora y metonimia digo, la condensación no es nada más que un desplazamiento múltiple. No es cierto que en Freud haya dos leyes. Hay desplazamiento y hay casos de desplazamiento múltiple. Condensación es de 2 a 1, de dos cadenas de asociación. Acá habría un caso de condensación, pero es desplazamiento múltiple, no es otra lógica, no es otro mecanismo distinto. Condensación es desplazamiento múltiple. La asociación es lineal, o sea, es evolutiva. Es adentro de un aparato psíquico, o sea, es individual. Y es experiencial, o sea, lo fenomenológico es algo que experimentó alguien. Y cuando esto se complejiza, esto que funciona adentro de alguien pasa a ser pensado en el modelo más impactante de la época de Freud en el estudio de las células es Citología. histología, no, citología, que es Weismann, que descubre que existen dos tipos de materiales en la vida: un material mortal y un material, el núcleo de la célula, que Weismann lo llama inmortal. El plasma germinal, que es inmortal porque esto pasa uno, pasa otro, muere el transporte y caduca. Acá tienen la membrana, que lo hace unicelular. La membrana es lo que lo hace o sea, algo que te separa. Que de hecho acá hay dos, ¿no? Porque acá hay otra membrana. Fue tremendamente impactante Weismann en el círculo científico en su año por haber establecido esta existencia de dos tipos de material biológico, uno mortal y uno inmortal. Nunca nadie lo había pensado. Hasta ese momento, si había algo que se pensaba inmortal, no era en ciencia y era Dios. Por lo demás éramos seres mortales y listo, se acabó. Para nosotros ya no son problemas, porque ya... Bueno. Esto tiene una terapéutica, que la terapéutica es entendida a partir de la patología. La patología para Freud es cuando esto, la línea negra, cuando esto se detiene, cuando se estanca, el estancamiento de la libido y la acumulación de energía. Si se estanca acá es más jodido, si se estanca acá es menos jodido, y si se estanca acá es casi no es jodido. Y la terapéutica es muy sencilla, porque si se estancó, ¿cuál será la terapéutica? ¿Bajo qué modo? La puesta en palabras. Pero en un momento no son palabras, y estas son palabras, la lógica evolutiva es que no reacciones como un animal tirando una piedra, le dice la psicóloga infantil al niño, sino que debes decirle a la maestra que no te gustó que te saque al patio. Tenés que reaccionar así, tenés que decírselo, porque decirlo es mejor. ¿Entienden por qué es mejor? Porque habría algo más primitivo, menos resolutivo para la vida en sociedad que nuestro destino, y es la lógica de la puesta en palabras. Esto para la clínica moderna es clave. Es en Freud el sustento a la poética. Nos escuchan muchos pacientes que dicen que descargan hablando. Lo que está en Freud, lo que está en Freud, ¡pum! Lo dijo Freud, ¡pum!
Es inexorable, todo el mundo piensa Freud. Los neurólogos les encanta Freud. ¿Ustedes leyeron alguna vez algún neurólogo de los? Damasio, para empezar, está bien. Por ejemplo, hay mucho más moderno, pero en neurología no hay revoluciones. Hay localizaciones más específicas, o neuronas un poquito distintas, o localizaciones hipotalámicas más pequeñas, pero no hay grandes revoluciones. Es la evolución de una disciplina, con lo cual se pueden leer autores un poco antiguos como Damasio y el error de Descartes, y van a ver que el primer capítulo siempre dice: a nosotros Freud nos encanta. No sé por qué los psicoanalistas hinchan tanto las pelotas con nosotros. Y nosotros seguimos a Freud, que Freud nos encanta. Y entonces es la puesta en palabras. La terapéutica es la puesta en palabras de algo que no es palabra, y que si no es palabra debe derivar en palabra, y que los analistas servimos para derribar esos diques que han frenado el transcurso natural de la puesta en palabras. Abreacción, catarsis. Se lo llama simbolización. Los lacanianos dicen simbolización. Si te gusta en versión 20.15, o sea 2015, es engordar la cuerda de lo simbólico. Esto es lo mismo. Reconozcan conmigo, jamás han escuchado engordar la cuerda de lo real o engordar la cuerda de lo imaginario, con lo cual es una cuerda muy especial. La cuerda de lo simbólico, porque es la única engordable, es la cuerda anoréxica de Lacan. ¿Por qué sería la cuerda? ¿Entiende? Es muy loco, pero es lo mismo. Es que la palabra es cura, entonces a la gente media bestia le tenés que dar más palabras, que son los pacientes. Y los psicoanalistas habitualmente practican así. Vengo de un congreso que es caso, ficción y poesía en psicoanálisis. Eran 450 psicoanalistas diciendo que la dirección de la cura es hacer poesía. Participó Aide también, que hoy no pudo venir por un problema familiar, pero era sorprendente con qué tranquilidad y armonía de varios países, 450 psicoanalistas lacanianos, decían que lo que Lacan había dicho no era otra cosa que la dirección de la cura y la práctica del analista era poetizar, que es un modo peculiar de la puesta en palabras. Es un modo peculiar de la puesta en palabras, porque hay muchas puestas. Se puede hacer una historia, se puede hacer una poesía, se puede hacer una épica. Bueno, el problema se complica. Yo me parece que pesqué algo. Bueno, ¿se acuerdan cómo hinché las pelotas en los últimos años con esa conferencia de Lacan, que está en el libro Celeste Pastel, donde Miller dice que aspira el próximo año a devenir poeta? ¿Se acuerdan, no? Como insistí, si no la traigo para la próxima. Este año soy psicoanalista, el año que viene pienso ser mejor, pienso ser poeta. Y yo a este congreso que fui eran todos de Colette Soler, no eran millerianos. Eran de la Cotra, eran Boca y River, fui a River ahora. Y todos tenían exactamente lo mismo, es muy notable. O sea, todos querían ser poetas. Y era muy evidente que sí, que era de verdad que querían ser poetas por el estilo de las presentaciones. Eran hermosamente escritas. Y los franceses, que ya tienen el prestigio y el perfume y todo, la verdad escuché a todos que no dijeron absolutamente nada, ni una palabra, se les cayó una idea, pero fue hermoso, la gente los aplaudió de pie. Los aplaudió de pie. Bueno. El congreso se llamó así, miren, lo voy a citar completo porque está mejor. El congreso se llamó Historia, : La historia, no es lo que se espera. Caso, ficción y poesía en psicoanálisis. Ven que también hay un problema histórico en juego para ellos, ¿no? La historia no es lo que se espera. ¿Entienden? ¿En qué sentido creo que se hace? No sé, es un título. Te digo en qué sentido lo utilizaron. Te digo en qué sentido lo utilizaron. De que la historia te quedó fijada. Y que no es eso. ¿Qué es? Poesía, o sea, nada. O sea, te quejas de romper las pelotas con tu madre. Sí, tu madre no es lo que vos esperabas, pero eso es cómo se resuelve. Con bla, bla, bla. Es notable. Si fuese así, sería una papoña. No sé qué carajo estamos haciendo así. ¿Entienden? Que buscar palabras que suenen bien, buscar
cacofonías, homofonías, rimas poéticas y va. Eso va. ¿Qué te tomaste por ir ahí? Porque yo no sé cómo aguantás. ¿Eh? ¿Cómo aguantaste? No, no sabías. Hubiera ido para verte ahí. Capusotto, ¿qué recomendaba tomar Capusotto? Garambol. Garombol. Litro de Garombol. Medio y medio, porque ya tomo medio y medio en Uruguay. Medio y medio de Garombol con Lexotanil. Bueno, pero yo fui, transcurrí y me volví con la misma pregunta. ¿Cómo puede ser? A todos me paraba y me decía, excelente su exposición, porque hay que decirlo. Excelente su exposición. ¿Usted me puede explicar por qué una página de cada dos de Lacan es matemática? A todos les decía lo mismo. Está bien, ¿usted me puede explicar por qué una página de cada dos de todo lo que produjo Lacan es matemático, lógico, topológico? ¿Me puede explicar? Nadie. Pero yo me traje otra pregunta para mí. Y es cómo puede ser que estén los 450 psicoanalistas lacanianos, que si hubiésemos traído 8000 de Miller hubiesen dicho lo mismo. Y si trae de la escuela freudiana dicen lo mismo. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo se llegó de acá a acá? Es interesante la pregunta. No es la pregunta por la causa, pero alguna razón se puede esgrimir. Yo creo que en Lacan la razón es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Me parece que esa es, para este ambiente, esa es mortal. ¿Entienden, no? Porque volvemos acá al lenguaje. Donde Freud había puesto representaciones de palabras, que son las asociaciones de estos fenómenos a las palabras, Lacan puso lenguaje. Obviamente esta gente lo sostiene olvidándose de Petit Difference, que es que para Lacan el lenguaje se descifra. Obviamente hay que tachar del desciframiento de los jeroglíficos y Champollion. Champollion no poetizó un carajo. Si te pones a poetizar, pongan a un esquizofrénico delante de los jeroglíficos y díganle, uno que esté productivo, ¿no? Traducímelo. Lee. Y se manda. Hombre mirando al sudeste, ¿se acuerdan? Que el tipo tenía una libretita que eran como jeroglíficos. Y uno le podía haber dicho, léelo. Y te lo lee, ¿qué problema hay? A mí me parece que el problema, Lacan dejó, no intencionalmente, ni lo podía haber calculado, ni siquiera lo tenía que haber evitado, porque es otra forma de concebirlo. Pero creo que el inconsciente estructurado como un lenguaje renovó y habilitó en psicoanálisis lacaniano la poetización como maniobra del psicoanálisis. Incluso la impulsó. Yo conozco el psicoanálisis antes que Lacan entre a Buenos Aires. Hagan sus cuentas. Tengo exactamente tantos años. Todos esos. Antes, no había entrado. Ya estaba Mazota, pero yo no me enteré. Ya Pillon Rivière tenía los escritos, ya le había pasado a Mazota. Eran cosas de una intelectualidad, de gente mayor de edad. No estaban en la facu, en mi barrio. Y no, los psicoanalistas kleinianos, freudianos y anafreudianos no poetizaban un carajo. Pero lo que no está claro es a qué llamas poetizar o qué llaman poetizar. Porque usás el término, pero para mí es una incógnita. Eso, hacer cacofonías, homofonías, Eso no es poetizar. juego. No, vos me decís, ¿a qué llaman ellos poetizar? Sí, eso. Por los casos clínicos que presentaron, por un juego de palabras. Lacan lo llama franeleo literario. ¿Quién? Lacan. El Lacan. Literatar estaba advertido de ese riesgo. El Totalmente. Literatar, Lacan Totalmente. dice, lejos de comprometerme en ese franeleo literario. Que tampoco es una definición muy estricta de poesía, ¿no? Pero nos da más clara la posición de Lacan respecto a... Pero es jugar con las palabras, es atención, asociación libre, atención flotante, o sea, la nube de pedos. ¿Pero qué es atención flotante? ¿Qué es atención flotante? Está en una nube de pedos. Y sobre eso, sobre alguna palabra, otra palabra. Una palabra, tanto es así que se llegó a hablar de comunicación inconsciente-inconsciente. O sea, una palabra cualquiera, o la que, como dicen los psicoanalistas, ¿vieron? Me llamó mucho la atención. A los psicoanalistas les llamó mucho la atención las cosas. Me llamó mucho la atención una palabra.
y sobre esa dicen otra palabra. ¿Cómo la calculan? ¿Cuál es la que va? No la calculan. Les parece muy mal calcular eso, racionalizar. Después engordan la cuerda de lo simbólico, pero no racionalizan. Y entonces proponen una palabra que tenga un sentido contrario, disruptivo, que invierta, que genere un se fue sorprendido, entonces ya está, cumplió su función. Porque eso se considera que es terapéutico. Es madurativo, es evolutivo. Bueno, entonces, ¿cómo piensa Lacan los stoikeion, los elementos con los que él trabaja, los que él llama stoikeion, y cómo son las máquinas? Porque me parece que son muchas y está bueno que hagamos la lista, porque cuando vamos a hacer la lista ilumina mucho la lista. Incluso te permite como la de los elementos periódicos. Incluso te deja algunos lugares que después decís, este iría acá. Aunque Lacan no lo haya puesto así, podría ser que esta lógica argumentativa vaya a responder justamente. Bueno, entonces, los stoikeion son significantes. Hay de dos tipos, están los comunes y los raros. Los raros son los impares. Los comunes no hacen huella, no son huella y son lo contrario de la huella. Esa es la definición de significante de Lacan. Tiene muchas, pero esta es buena para oponer los dos paradigmas, que equivalen a decir que no significan nada, ya que si no significan nada, ¿qué huella puede ser? ¿Huella de qué? Serían huella de nada. Pero si un significante es huella de nada y todos los significantes son huellas de nada, todos serían lo mismo y todos irían al mismo lugar. No son internos, o sea, como el lenguaje, no son aptos para aplicarle las categorías de interior y de exterior. O sea, no son internos, así como tampoco son externos, ya que no le es aplicable la categoría de interno y externo. Lacan probó varios términos para resolver ese problema, por ejemplo, inmixción de otredad, internidad y extimidad. Habría un día que pensar por qué extimidad se hizo famoso e internidad no lo conoce nadie. Hay destinos de la enseñanza de Lacan que son magníficos. Dos caras de la moneda, una se hace famosa y la otra no la conoce nadie. Es increíble. Extimité e internité. En los 789 neologismos de Lacan, de la École, están todos. Ese libro está bueno. 789 neologismos de Jacques Lacan. Y tiene dos concomitantes el significante de Lacan. Así como la energía es el concomitante. Una es el significado, que como siempre es lo más difícil de definir. Si tomamos de Saussure, es el valor, que en Saussure es valor social y de intercambio. Saussure dice, es como lo que vale $1 o lo que vale un alfil en el ajedrez. ¿Qué vale más, un alfil en el ajedrez o una dama en el ajedrez? Un alfil. Y no, boludo, pues si te como la reina te tanto jaque mata, no te la botaré, te recargué. O sea, sacrifico mi alfil, ¿no? No sé cuánto vale una ficha, y depende de la posición, las posiciones relativas, el conjunto de fichas, cómo va el juego. Es relativo el valor. Y el dólar también, ¿cuánto vale $1? No es un chiste de Argentina ni de Brasil. Entonces, en Brasil tenés que tener mucho cuidado de decir, ¿cuánto vale $1? Oh. Hay caipirinha en la cabeza. No tiene valor. O sea, no tiene valor intrínseco. No tiene un valor intrínseco. Un dólar no vale nada. Ni siquiera respecto del oro, de la onza de oro. Porque el oro mismo tampoco tiene valor. O sea, la idea de valor es importante que uno se dé cuenta que siempre son valores sociales. En Freud está y no lo puede leer. Es increíble. Signorelli, Botticelli, Boltraffio,
para esa gente era muy importante. ¿Se acuerdan que el tipo se suicidó porque o no se le paraba o eyaculaba rápido? Problema sexual. Y el tipo se suicidó. Y Freud dice, bueno, usted sabe lo importante que a ese con el que viajaba en el tren, le dice, usted sabe lo importante que es para esa gente ese problema. Entonces, no se resuelve así. ¿Entiende lo que digo? No es la QN de ese conjunto de huellas. Es lo importante que es para los turcos. ¿Se acuerdan que era un turco? El turco se suicidó. Pues lo importante que es para los turcos. Y la otra, el otro concomitante es el sentido. O sea, la articulación de los significantes produce significado, crea significado. Convendría decirlo así: crea significados y crea sentido. Porque el sentido es uno, no hay sentidos. Además se crea el problema del sentido, si ustedes quieren. Hay gente que tiene problemas con el sentido de la vida, y hay gente que no tiene problemas con el sentido de la vida. Hay gente que no le encuentra, la gente que tiene problemas con el sentido de la vida no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a su vida, la vida no tiene sentido. Pero no es que la vida tenga un sentido. No es que hay que encontrarle un sentido a la vida, no, pero sus hijos. Cuidado, un montón se suicidaron con hijos, vayan pensándolo bien. Piensen en casuística, no, y la vieja, ¡pum!, se tiró ahí. Piensa en su padre, ¡pum!, se te tiró del balcón de tu propio consultorio. El sentido es, o hay sentido o no hay sentido, y el problema que piensa Lacan, saben, es el colmo del sentido, el sinsentido. Eso se puede escribir. No se puede escribir. Yo en este último libro intenté escribirlo como si fuese así o si fuese así el sentido. Bueno, y ahora sí, estos elementos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que se relacionan entre sí y cómo es que producen efecto? ¿Cómo se articulan? Bueno. Ahora, ¿me puedes explicar eso del sentido? Las flechas que no dijiste así, la otra es. Hiciste el grafo, lo que escribiste recién. El movimiento del sentido, porque el sentido también es una orientación. ¿Cómo escribir la orientación de ese sentido? Entonces puede ser o el pasaje o lo que nunca queda dicho en toda articulación significante, que fuga para allá. O sea, la vida o tiene sentido o no tiene sentido, no es que tenga un sentido. Es un efecto del significante del sentido, o sea, nosotros nos preocupamos clínicamente por la falta de sentido. El nihilismo moderno, hay que estar muy advertido porque muchos psicoanalistas lacanianos son militantemente nihilistas. Todo es una mierda, nada vale nada, cogete y robate lo que puedas ya. Sí, ustedes se ríen, pero muchísimos psicoanalistas piensan así, muchísimos psicoanalistas piensan así, escuelas enteras de psicoanalistas piensan así, no lo dicen tan bruto y descortés como yo, es lo que sostiene como práctica. E incluso observen lo que hizo Lacan con Pierre Rey. Observen lo que hizo Lacan con Pierre Rey. Pero lo que se establece, lo que se confunde, es que no hay un sentido. ¿Me entienden? Para Freud había como sentidos de la vida. Casarse, armar familia, trabajar, no importa. Lo que hoy en el mundo moderno ya quedó claro que esos no son sentidos universales para todo el mundo. Pero el que no haya sentidos en sentido de ponerle un contenido es distinto a lo que es una vida cuando pierde el sentido. Es una cosa tremenda cuando se ve. Cuando hay una caída del sentido y queda sin sentido una vida, es tremendo. Bueno, y entonces, ahora sí, las teorías de la articulación. Las máquinas. Bueno, la primera que establece Lacan, que es magnífica, es la línea cerrada de Jordan, los significantes.
existen de a dos, no existen significantes aislados, no hay S1 sin S2, es para Lacan una ficción discursiva, solamente existen de a dos y ese modo de existencia es en un bucle. Bucle en francés es línea cerrada, en español es rizo. En francés también es rizo como una acepción, la octava. Vieron que las acepciones de la lengua se ponen de las más comunes a las más raras. Y los diccionarios muy buenos te enchufan 30 que te querés matar. Y a veces solamente te ponen una acepción porque lo encuentran en un autor. Un autor importante lo usó una única vez de manera y te lo ponen abajo. Es también rizo, pero en francés bucle es la forma que tiene mi cinturón. Mi cinturón hace bucle, nosotros no lo usamos así. Para nosotros es imposible decir que mi cinturón hace bucle. Y es el ejemplo de Lacan. El ejemplo de Lacan es, ven, es un bucle, es una línea cerrada de Jordan en topología. Y sobre el bucle S1, S2, que implican anticipación y retroacción, lo difícil con anticipación y retroacción, primero es salir de la versión freudo-lacaniana, que es lo mismo que el Nachtrachtlich de Freud, y es imposible que lo sea, porque este no significa nada, y este es una huella de algo. A esta huella de algo puedes decir, me pellizcó la cola o me violó. Pas la même chose. No es lo mismo. El segundo caso es un delito, por ejemplo, puede ser en cana. ¿Entienden? El panadero a la chica. Al principio quedó anotado como me pellizcó la cola. Después se resignificó cuando ella maduró, porque para Freud esto es clave, se resignificó como me violó. Pero nunca dejó de ser el pellizco de la cola que quedó anotado para siempre. Son huellas, las de Freud son imborrables. Lo que puede llegar a variar es, según la palabra que vos le asocies, el valor que tenga en tu vida. Pero la huella es de eso que sucedió y está anotado en forma indeleble. Esto no quiere decir nada, con lo cual la posibilidad mínima de existencia del significante y que empiecen a decir algo es que sean dos. Si empiezan a decir algo siendo dos, lo hacen en un vínculo así que se escribe así. Y es la primera aparición de esto que se puede hacer. O sea, esto es una escritura tramposa, ya que esta barra es resistente al atravesamiento. El significante en cuanto tal no significa nada. Es claro para ustedes que él puede ser uno o todos, ¿no? El argentino es Aragán. ¿Qué dije? Puedo estar hablando de una empresa que tiene empleados de varias nacionalidades y estar refiriéndome al empleado que es de origen argentino, que es Aragán. O con el argentino es Aragán, puedo referirme a todos los argentinos. Entonces, el significante en cuanto tal no significa nada. Uno o todos no significan nada. Los significantes, o sea, toda la batería del significante no significa ninguno, significa nada. Y tomados de a uno tampoco significan nada. Hace falta que estén en una relación de al menos dos. Esta es la primera emergencia de significado, que se produce por la relación entre estos dos. Por ejemplo, dice Lacan, para que ustedes observen esto, caballeros, damas, de instancia de letra, ¿no? Es significante caballeros, significante damas. Si uno los tomase del diccionario, caballero lo más fino y polite que hay, y una dama, bueno, ni que hablar. Pero si vos los ponés juntos, uno al lado del otro, las asquerosidades más grandes se te pueden ocurrir. Y no solamente en el baño de hombres, entonces en el baño de mujeres te querés matar. Y esas son damas cerdas asquerosas, y cualquier vieja sale y dice cerdas asquerosas, puta. Entonces decía damas, señora, acá seguramente habrán entrado todas las damas. Cerdas, ¿qué dama? Acá no hay una. Entonces, damas y caballeros juntos producen una emergencia de significado absolutamente sorprendente, porque damas y caballeros en sí mismos no significan nada. Depende del contexto que sean, en que establezcan lo que son capaces de significar. E incluso pueden llegar a significar algo absolutamente contrario de lo que aparentemente significan,
por lo que establece el sentido común del diccionario. De a uno no hay, entonces significante solo no hay. Significante aislado no hay, salvo en la clínica de la psicosis. Ahí es donde aparece para Lacan la posibilidad del significante aislado. En la psicosis puede haber significante aislado, en el sentido de que signifique. Podemos ver clínica donde un significante aislado significa, dice Lacan, que es en, por ejemplo, la alucinación psicótica. El psicótico ve algo y le significó. Le significó algo absolutamente, pero le significó. Fuera de contexto, fuera de relación con otros elementos. Acá lo que es muy importante darse cuenta de esta es anticipación y esta es retroacción. Y es que para nosotros suele ser, por toda nuestra concepción temporal y causal, nosotros creemos mucho en esto. Escrito así es el discurso amo. S1, S2. Y lo que tiene amo, lo que tiene de amo, el discurso amo está en esta flecha. Este es el engaño. De que esto es el amo de esto. Hay amo. S1 sería el amo de S2. El significante amo sería la... Ese es el engaño que el psicoanálisis estaría en posición de revertir en su práctica y quizás si difundimos nuestra teoría para el saber en general. Con lo cual lo que hay que estar advertidos es que esta es tan potente como esta. Esta de arriba, la de arriba escribe esto. Es muy difícil de ver, especialmente por el freudio-lacanismo que te lo convierte en el Nachtragli freudiano. El amo es tan amo del esclavo como el esclavo es amo del amo. Ya está, se desbarató la relación amo-esclavo, ¿o no? Se desbarató ya. Bueno, y ahí viene entonces el bucle de bucles, que es lo que confecciona cadenas. En la lógica de Lacan, yo lo aprendí en forma definitiva por Jean-Michel Vapro. En una época Jean-Michel Vapro hacía un así, y ponía acá arriba, haga círculos. De cuadradito así, escribía haga círculos. Cierre la línea. La decisión de la cura es que no se cierre, que abra, ¿o no? No dicen, cuando ustedes supervisan, puestos supervisores, no dicen, no, hay que abrir, que siga hablando. No hay que cerrar, no hay que cerrar en sentido, no hay que cerrar. Lo que Lacan propone siempre es, y uno lo ve, que él siempre cierra porque el significante tiene en su funcionamiento para él una lógica de cierre. Con lo cual, estos bucles, Lacan empieza a encadenarlos entre sí y a producir cadenas que a su vez se cierran. Lo que te permite pensar en englobamientos crecientes. Entonces, vos tenés un anillo encadenado a otro anillo. Si seguís, podés hacer una cadena larga, y esa cadena larga, cerrarla. Esa cadena de anillos funciona a su vez como un anillo, ya que podrías tomarla y encadenarle otra cadena de anillos, y así podrías seguir haciendo encadenamientos crecientes, que es muy importante porque para Lacan, como para los filósofos de la naturaleza griegos, la esencia, la característica esencial del stoikeion sigue caracterizando a todos los englobamientos. O sea, los fonemas son diferenciales, los significantes son diferenciales, las frases solamente son diferenciales y contextuales, todo el discurso completo que diga alguien, la vida completa de alguien escrita en 500 páginas. Todos los englobamientos crecientes tienen la misma propiedad. ¿Entienden cuál es la misma propiedad? Anticipación y retroacción, que siempre puede venir un término posterior que cambie el sentido de todo lo anterior. Pero en un conjunto cerrado no cualquiera. En un conjunto cerrado no cualquiera puede venir después o antes de cualquier otro. No, planteado como lo plantea Jacobson, que no hay, no cualquier, por ejemplo, fonema puede venir después de cualquier otro. Claro. Sí. Si es línea cerrada de Jordan o conjunto cerrado, no cualquier significante puede venir. Es la ley fundamental del desciframiento por parte de Lacan, que no se puede escribir cualquier cosa.
que es lo que Lacan toma como la esencia de lo matemático. No sé si les recomendé alguna vez este libro. Me parece que sí, ¿no? El de René Guittard. ¿Lo recomendé ya? Es un fierro, ¿eh? Este es un matemático vivo, pues produce teoría. No sé de qué produce, porque yo leí 80 veces, no sé de qué. No entiendo qué hace. Que tiene un libro que se llama Certeza y Extrañeza, matemática, psicoanálisis, Descartes y Freud, y es todo sobre Lacan. Es increíble ese libro. Todo su título es para distraerte, porque todo el libro es sobre Lacan. Y es una pregunta interesante que aparece ahí: ¿deben los matemáticos estudiar a Lacan? Aunque Lacan no produzca ningún avance en ciencia matemática, la respuesta de Guittard es absolutamente sí. Porque enseña la esencia de la matemática, que es el rigor. ¿El rigor en qué? Para Guittard la esencia de la matemática es el rigor. ¿En qué? En la escritura. ¿En qué radica el rigor de la escritura? En exactamente lo que decía Flor, tomado de Jacobson, de que no se puede escribir cualquier cosa. Lo que implica, obviamente, no una objeción, pero sí una articulación fuerte para toda la declinación poética. Porque no cualquier palabra que suene bien, no cualquier palabra que suene contrario o que suene contradiciendo es la que responde a una lógica. Porque es muy importante también tener en cuenta, es de Amororto, tiene 12 o 13 años ya, pasó desapercibido. Es amigo de Jean-Michel. Y lo cita Jean-Michel. Lo cita Jean-Michel. Yo tengo el libro. Sí, está buenísimo. Yo también lo tengo y no sé si se consigue, pero sí se consigue en francés de él los dos artículos base de su argumentación, que están muy buenos. Guardan con no se puede escribir cualquier cosa. No se puede escribir cualquier cosa es... Yo lo pude escribir. Yo puedo escribir cualquier cosa. O sea, si respondo a cierta lógica que limita lo que escribo, no puedo escribir cualquier cosa. Yo puedo escribir cualquier cosa. Que también es un problema que está en lo poético. ¿Se entiende lo que digo? ¿Entendió? Yo puedo escribir cualquier cosa. De hecho, puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque todo no se puede, te escribo todo, todo se puede escribir, te escribo todo. Guarda, ahí se escapa la liebre. Hay que pensarlo, de pronto hay problemas matemáticos muy serios que se resuelven así. ¿Cuál es la menor cantidad de caracteres que se necesitan para escribir tal número? Y a veces te lo escriben con números y a veces te lo escriben con palabras. Pero Sí. Karina dice que no le quedó claro si la idea de Vaporó coincide o no con lo que decís vos. La idea, hay que hacer círculos, sí, totalmente, lo aprendí de él, sí, hay que hacer círculos. De hecho, yo le regalé el grafo del deseo a Jean-Michel, calculando espuriamente que no leía español. ¿Qué carajo me importaba? Yo calculé que no iba a poder leer. No tengo un problema. El hijo de puta lo leyó. Y ahí más me cuido ahora, Sin haber encontrado la cita de Lacan, donde Lacan lo dice, yo deduje que esto había que cerrarlo así. ¿Sí? Entonces me dice, se lo llevo, me dice, sí, ¿qué le pareció mi libro, Jean-Michel? No, evidentemente usted de topología no entendió nada, fue lo primero que me dijo, muy amistosamente. Me dice, bueno, esto está bien, esto que hizo acá está bien, ¿ves? Esto está bien, me parece que fue lo único. Y me dice, ¿y esta por qué no la cerró? Vamos a sentar así que queda mejor. ¿Y esta por qué no la cerró? Sí, porque esta Lacan no la cerró. Y me decía, ¿usted quién le dijo? ¿Cómo quién me dijo? Yo lo vi. Pero quizás Lacan lo escribió en una superficie así, y si usted hubiese inclinado así, hubiese estado cerrada.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Si escribís sobre la botella, acá, si vos escribís así, ¿cómo sabes que no cierra? Tenés que hacer así para saber si cierra o no cierra. ¿Entienden? Sí, hay que cerrar. Sobre la esfera. ¿Cómo? El grafo está sobre la esfera. Por supuesto, está escrito sobre una esfera. Bueno, esa era la enseñanza que me quiso transmitir. O sea, la clave es sobre qué estás escribiendo. Sobre una banda de Moebius, sobre una botella de Klein, sobre una esfera. La superficie, por eso hay que pensar el problema de la superficie. De hecho, problemas freudianos como el de la doble inscripción se resuelven si vos cambiás la superficie. Si no escribís sobre una pizarra mágica como escribía Freud, si escribís sobre otra estructura de superficie, hay problemas que Freud no pudo resolver, que es el problema de la doble inscripción, que para Lacan se resuelve perfectamente, ya que no es un problema en banda de Möbius. Si vos escribís sobre banda de Möbius, no hay problema con la doble inscripción. Si vos escribís sobre esto, sí, no lo podés resolver. ¿Qué es lo bueno que tienen los modelos para pensar la potencia de los modelos? ¿Qué problemas te resuelven de los otros modelos y qué problemas te dejan? Y bueno, habrá que ver para qué circunstancias, o según cada autor, qué modelo elige para resolver qué. Donde cada uno pone cuál es el problema más importante a resolver, ¿entienden? En eso no coinciden los autores, no coinciden en las escuelas, inclusive en matemática, en física, ¿no? Bueno, y la crítica que se hace Lacan está en el seminario 21, clase 3, en seminario 21, clase 3, en las páginas 56 y 57. Son tremendas esas páginas. En la página 56, Lacan dice, por ejemplo, para que tomen en cuenta, yo te bautizo real a vos en tanto que tercera dimensión. Nosotros ningún lacaniano de este planeta, no sé si Jean-Michel o algún otro perdido por ahí, de esos raros, habrá osado pensar este problema, que lo real de Lacan es la tercera dimensión. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo, digo, como tremendo, que carajo, o sea, ¿a qué problema estamos refiriendo, no? Saben que la tercera dimensión, hay muchos autores que dicen que la tercera dimensión no se percibe. Nosotros creemos que percibimos las tres. Y lo que dice Poincaré, ¿no? Pero que nosotros solamente percibimos dos, que la tercera es la imposible de percibir. Entonces Lacan toma ese imposible y aparte dice yo te va. Bueno, pero en esta lo que dice, avanzó mucho la hora, disculpen, está hablando de vuelta del S1, del significante 1, un trabajo en relación al cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la página 58 dice, lo que dije en función y campo, lo que di a entender, que hacen cadena. Es un error, es una boludez. Lo que dije, es un error, es una boludez, connerie en francés. Lacan se equivoca, no lo dijo en función y campo, es un lapsus de Lacan, lo dijo en instancia de letra, porque en función y campo Lacan no trabaja cadena, fue en instancia de letra, es un lapsus. Es raro porque Stafford te pone los lapsus. Este es lo. Entonces lo que dice es que no hay ninguna relación entre el primero y el segundo. No hacen cadena. Hace falta un tercero, un elemento tercero que asocie el 1 con el 2. Mi impresión es que esto es totalmente debitario del trabajo de Recanati, del interpretante de Recanati. Fin del 19, comienzo del 20, estamos en el 21. Pierce. Bueno, pero Recanati levanta Pierce. Bueno, en la clínica la diferencia entre, como yo les di el ejemplo, supongamos que escribo significantes de la lingüística, que sub 1, sub 2 son de Lacan, y estos son de la lingüística. Bueno, estamos todo el tiempo con lo discreto, con el 1. ¿Se acuerdan lo que decía Miller
sobre que todo es un poquito más, un poquito menos, la campana. Me escribió alguien que recibió la desgrabación, que no es de apertura, pero recibió la desgrabación, y me dice, Alfredo, escúchame, ¿cómo no dijo que Miller dice lo mismo que Otto Kernberg del borderline? Total. Hemos vuelto al borderline de Otto Kernberg. Que hay pacientes que están un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito para acá. Es la clave del diagnóstico de la IPA. Otto Kernberg, que fue presidente de la IPA, chileno, no sé usted. En Chile todos son borderline. No es mi apreciación de los chilenos. Pero son todos borderline. Los pacientes son diagnosticados con borderline. Y como todos son, que es muy de la clínica kleiniana. Todos los pacientes kleinianos son cuasi psicóticos por la posición esquizoparanoide, que es posición normal para todo el mundo. Entonces están todos ahí casi psicóticos. Y de hecho hay núcleos psicóticos en todos los pacientes a la kleiniana. Estos son elementos discretos. Hola doctor, vengo a verlo porque tengo un problema, quiero iniciar análisis en función de ese problema. ¿Sí? Esos son todos significantes, en realidad son palabras. No trabajemos la diferencia palabra-significante, que en lingüística es total. Comimos es una palabra, pero tres significantes. El significante que indica el verbo comer. Comimos dice que el verbo es comer. Que la persona es la primera del plural, nosotros comimos. Que en español no hace falta ponerle el pronombre. Y el tiempo verbal. Con lo cual, una palabra tiene tres significantes. ¿Entienden lo que quiere decir significante ahí? Que sí significa que en comimos, el juego de letras te indica con precisión el verbo, la persona y el tiempo. Con lo cual, el significante de la lingüística significa. Si no, no podrías leer todo lo que lees en esa palabra. Y esa es la diferencia con palabra. Que en una palabra puede haber muchos significantes, o sea, elementos discretos que significan distintas cosas. Olvidémonos de esa diferencia. Vengo a verlo porque me quiero analizar porque estoy muy triste. Vamos a agregar tristeza. Bueno, hay dos maniobras posibles por parte del analista. Hay dos maniobras al menos posibles. Una es admitir tristeza, tragársela, decir que sí. Yo sé que usted está triste, entiendo lo que me quiere decir que esté triste, y puedo preguntarle, ¿y por qué está triste? Esa es una. Pero hay otra, a mi forma de leer el psicoanálisis más interesante es, ¿a qué se refiere con tristeza? Doctor, tristeza. O sea, se pone densa la entrevista. Y piensa usted para adentro, arranqué para el orto. Arranqué para el orto. Bueno, entonces haces un poco más el boludo. Si eso se arregla con más boludez. Nunca exagerar con la dosis del remedio. Da demasiada boludez. No, bueno, usted sabe que muchas personas lo utilizan de distinta manera. A mí me gustaría saber cómo está utilizando usted ahora. Zapaz así un poco prolijito. Pero igual, de tristeza hiciste un significante de la lingüística, del diccionario, en algo que para vos, artificialmente, no significa nada. ¿Sí? Y cómo se resuelve esto en este momento, porque es la primera entrevista. En este momento, porque también podrías haberle dicho, no se referirá a eso que usted me contó que le pasaba a su mamá cuando su papá se iba de viaje, ¿no? Que quizás ni siquiera utilizó la palabra tristeza. Mi mamá se ponía, a mí siempre me inquietó porque mi mamá se ponía tan rara, lo dejó así medio, vos la notaste, que la madre se quedaba medio, no sé qué. Entonces podés estar, esa te funciona como S1, en potencia, ya tenés la oreja preparada de cuál hará S2 en la lógica, y entonces le podés aplicar a este, ¿no? Pero si este lo haces S1, porque recién comenzamos, entonces podría ser que el material que siga, en su pluralidad, sigue hablando, hasta que algún término, para él, para el analizante o para el analista, puede ser que entre en contacto con este. Y entonces, por ese caso, se convierte este en S1 y este en S2. Pero verde es una función interpretante. Incluso si no hubiese estado la función interpretante, por ejemplo el analista,
no hubiese venido nada de esta clínica, porque si vos no hacías de esta palabra, o significante de la lingüística, un significante del psicoanálisis, de la experiencia, no pasaba todo esto y esto no aparecía. Si somos categóricos y nos animamos, esto no sucedía. No sucedió que esos estados de la madre tengan que ver con su tristeza. No sucedió en este planeta, en esta historia del Big Bang. No se creó eso, no sucedió. O sea, si somos capaces de borrar toda idea de huella. Es una manera de escribir la epifanía, porque vos, el S2 aparece antes y antes no estaba. Entonces la epifanía pues viene... Y Lacan trabaja bastante la lógica de la epifanía. Lacan no pensó mucho estos problemas. Y lo pensó munido de un conjunto enorme de herramientas de excelente calidad. Así que no nos sorprende que lo que nosotros venimos diciendo, entonces, y uno dice, sí, poné epifanía y vas a ver. Bueno, por epifanía me acordé falofanía y hablé de significantes distintos. Hay significantes que son distintos que estos. El falo, el nombre del padre, el nombre propio, el significante de mayúscula tachado. Son 4 monstruos que Lacan dejó ahí, que no hacen bucle, que son significantes impares, en el sentido que no hacen par. Pero Lacan dice que en realidad con 2 tampoco hay relación. Tiene que haber siempre al menos 3. ¿Entiendes? S1 y S2 no hacen relación. De hecho es cierto que no hacen relación. Porque no es que este con este, sino que uno cualquiera, 8 años después, 14.000 palabras después, aparece otro que recién ese aparece en función de las maniobras sobre ese material, y esa maniobra sobre ese material es lo que establece la relación. No es esencial, ya que si nadie hubiese marcado este no hacía dupla con este. De hecho, quizás ni siquiera entraba en análisis, y quizás recién en otro análisis que hacía la persona podía llegar a venir como cuestión. Si este análisis se derivaba, ¿pero qué lo pone triste? No, que no gané mucha plata. Bueno, pero tanta plata hay que ganar, y la plata. Y se van por el lado de la plata y terminas 14 años hablando con la plata, que el padre tenía comercio. Y sí, se van por otro lado y es otro mundo, y es otro caso, y esto no existió. No es que quedó latente como en el sistema freudiano reprimido, porque esto no es reprimido, no es latente, no existió, no sucedió. Bueno, pero ahora hay otro problema que yo quiero introducir, estamos justo... Son menos 10. Menos 10, 5 minutos. Que yo quiero trabajar otro problema con ustedes, que es el siguiente. Alfredo, ¿querés Sí. tomar la próxima? Dale, está libre y nos queda toda la cita, que la podemos trabajar de Enjambre, esa, que la canta, hace un juego homofónico con ese uno, pero yo quiero trabajar primero otro problema, para darle entrada al Enjambre, porque si no, Enjambre y Litoral, si no, me parece a mí que no sirven para nada, porque atacan otro problema, y es el siguiente. Lacan dice, el hombre y la mujer son significantes. Podríamos decir, por ejemplo, el amor es significante. Esas 3, o que es una madre, o un hijo. Si uno busca en el diccionario, obviamente hombre y mujer aparecen, ¿no? La palabra hombre, o el significante de la lingüística, hombre o mujer, ¿sí? Bueno, pero cuando Lacan dice hombre y mujer son significantes, me parece a mí que está diciendo que están hechos de estopa significante. Si no, está diciendo una pelotudez más grande que un ropero. Está diciendo que la palabra hombre es una palabra, o sea, es una pelotudez más grande que un ropero. Eso nada, es una tautología, pero boba. Está diciendo, o sea, el amor no es la palabra amor. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Sí, Es una... Carver. ¿De? Raymond Carver. El libro de Raymond. No, el rockero argentino. Che, tenemos patria. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿O qué decimos cuando.? Calamaro, vamos, Calamaro. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿O qué decimos cuando hablamos del amor? Calamaro. Ahí, amor. ¿Es la palabra amor? Yo les propongo que no conviene decir a eso concepto. Y nos conviene dejar conceptos para física, matemática, ciencias formalizadas. ¿Qué es eso?
muchos autores, inclusive Lacan, lo llaman instituciones. Son instituciones. Benveniste, vocabulario de las instituciones del indoeuropeo, tremendo, tremendo, espectacular. Si quieren entender qué es el nombre del padre, hay que leer Benveniste, ¿no? Lacan, pues está espectacular. Lacan no lo tenía porque el libro de Benveniste fue posterior. En indoeuropeo funciona el nombre del padre, que no es lo mismo que tata, ata, apa, papá, que es el padre de crianza. Son instituciones. Con lo cual se trata de la institución del amor. Lacan la llama instituciones humanas. Rarísimo porque Lacan humano no le gusta para nada, no lo, esencia y humano, cada vez que lo usa pide perdón. Lo llama instituciones humanas. La institución del amor, la familia. Podríamos decir, yo hubiese podido decir, porque vieron que la familia hoy, la familia tradicional de 4 miembros está en disolución. Empezó porque se redujo a 3, un hijo, no 2 hijos, con lo cual toda la locura freudiana del hijo mayor, del menor, que la rivalidad, que el preferido, se te va al carajo, tenés un solo hijo, no tenés Caín ni Abel. Y para colmo ahora es una pareja con un perrito. La próxima es un hombre con un perrito. Yo reconsejo un perro mediano o grande, porque si es muy chiquito no es una imagen, ¿no? El hombre de 1,75 m con el caniche. Un paciente mío que es gigante, la hija quería un caniche, dice, la hija de puta no lo va a sacar, lo voy a tener que sacar yo, me voy a tener que ir por todo el barrio con el perrito de mierda, ese así chiquito. Pero entonces cuando decimos la familia tradicional, pero la familia moderna o la familia, o sea, participaba en un momento de disolución de la familia, la equiparación de los derechos de la mujer con los derechos del hombre, ahí hombre, mujer, familia, no es un significante. Ni es la diferencia que ese significante puede tener con otros significantes. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, muchos autores lo llaman a eso instituciones. En Lacan está. La idea es una institución humana, ¿de qué está hecha? Entonces podría estar hecha de un enjambre de significantes. Mira cómo es el enjambre, ¿no? En los peces, ¿cómo se llama? El cardumen. ¿Vieron que si no, o vieron si bucearon, lo más genial del buceo es el cardumen, porque se mueve como una ballena, se mueve como un tiburón, o sea, un único animal enorme, gigante, que te hace olas, que hace así, que va en torno a otro pez y que sube, que todo junto, siempre con algunos desperdigaditos. Eso es el enjambre o la muchedumbre, que es una forma de pensar la institución. Y otra forma de pensar la institución es el litoral. Litoral marítimo o litoral fluvial, que para Lacan es, no sé si se acuerdan, literal. Las dos, es literal. El literal vieron cómo es, ¿no? Acá está el agua y acá está la tierra. Es un borde. Porque acá hay agua. Está clarísimo. Entonces la pata acá es agua. Ponés la pata acá es tierra. Pero ponés la pata por acá, en el litoral, es como ese barro que hay en el... Tienen la idea del litoral, ¿no? El litoral marítimo, es esa franja que es medio que no es ni lo uno ni lo otro. Me parece que son dos formas de pensar, que para nosotros es imperioso pensar, porque nosotros no siempre trabajamos solo con significantes. Después vamos a trabajar el resto, cadena borromea, red, trenza. Pero lo que quería avanzar para que nos demos cuenta de la importancia, porque en la clínica no siempre trabajamos significantes, en el sentido de S1, S2, el interpretante, sino que muchas veces trabajamos instituciones. Hay pacientes que tienen problemas con una institución. Para mí no fue accesible el amor. Cuando dice una persona el amor, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿cómo consideramos nosotros? ¿Qué es? Esto, yo le propongo desconfíen que la estopa de ese problema sea esto. Y me parece que eso explica por qué no corta. Uno dice, bueno, pero también no solo hay amor en la vida. ¡Tac! Y al otro día, ¿cómo viene el paciente? Más o menos, peor. Más o menos, peor. ¿Por qué no corta?
Porque quizás se trata de litorales, de que el problema tiene una estructura de litoral o una estructura de enjambre. Como plantea Lakatos el cinturón protector, que no es 4 conceptos nítidos y claros, es un conjunto medio así mezclado de relaciones, de términos y conceptos, qué sé yo, que le dan mucha consistencia a la cosa. Y quizá el trabajo clínico sea operar con... Pero hay que ver cuándo se trata de litoral y cuándo conviene pensarlo como litoral y cuándo conviene pensarlo como enjambre. De hecho, Lacan deja para esto letra y para esto S1. Ahí ya tenemos una pista de cuál sería el sistema de diferencia. ¿Pero entienden? Que lleva tanto tiempo y es tan difícil y a veces es tan consistente, un duelo por ejemplo, porque de lo que se trata de cortar es una inmensa cantidad que hasta que no tenés una masa crítica de cortes, eso no corta. ¿Entienden la idea? Como si hubiese un barco hundido por 100 sogas con 100 piedras atadas a cada soga. Vos cuando cortás una soga, el barco no sube ni por putas, pero no es que no hiciste nada. Según la flotabilidad del barco tendrás que contar 30 o 40 de las 100 para que... Mira como cruje así. Cortás 2 o 3 más y por la flotabilidad de la madera y porque el aire que se acumuló, aunque queden 30 o 40, empieza a subir. Pero hace falta una multiplicidad de cortes. ¿Pero por qué hace falta? Porque nosotros decimos, hablamos del corte en singular y nunca tenemos en cuenta que hay un problema de que la materialidad con la que trabajamos es de esta índole, pero también de esta índole. Lacan tuvo que introducirlo porque en la clínica se presenta así. Por eso no corta de un corte, por eso no hay un corte. Porque muchas veces, ahora ya no sé si tanto, pero se pensaba que la intervención del analista producía una fulgurancia como si fuese un cohete. ¿Vieron la pistola desnuda 2,5? Cuando están cogiendo los símiles de cómo el tipo tiene la erección, viste que tiran un cohete. No sé si vieron un pozo petrolífero. Está muy buena esa película. La pistola desnuda 2,5 del cine yankee me parece que es lo mejor. Se interpreta que la interpretación del analista en su genialidad, que tiene mucha experiencia y es muy viejo, hace y corta y se aparece una vida nueva y el sujeto nuevo. Sí, pero ¿sobre qué materialidad se aplica para que eso suceda? Porque por los casos clínicos no sucede, duran un montón de años. ¿Por qué duran tantos años? Porque hace falta que el analista entre en posición y se dé cuenta de qué se trata. En un corte así, o sea, sería acá, no el corte, porque en el interpretante, donde está el nexo. A mí me parece que enjambre y litoral, lo que nos llevan a pensar, que me parece un tema clínico fundamental, es cuál es la materialidad del problema en psicoanálisis. ¿Es un término el problemático? Descubriendo cuál es esa palabra ya se resuelve el caso. Solo en casos de psicosis graves eso no sucede. En psicosis graves a veces metés la pata, decís esa palabra, se pudrió todo, se recontrapudrió, otro desencadenamiento, otro brote, y se va toda la puta que lo parió, viene la familia, juicio de mala praxis. Si no, ¿cuándo pasa con una palabra o con un corte? O establecer el nexo entre dos cosas. A mí me parece que no sucede ni con Freud. Me parece que, porque de lo que se trata es de un sistema abigarrado que parecen que es uno, pero en realidad, como el litoral o como un enjambre, es una muchedumbre de relaciones que tiene la virtud de compactarse, que es un conjunto de elementos y un conjunto de relaciones, pero que se manifiestan como si fuese una cosa, no una muchedumbre. ¿Por qué no eso es diferente? Pero uno podría pensar que el litoral es el límite del enjambre. Bueno, y ahí se empiezan a pensar un montón de cosas. Por ejemplo, el litoral, si es en torno a una isla, la virtud del litoral, lo que te permite escribir el litoral, es que podrías escribir un agujero en el centro. Enjambre, porque Lacan para la fórmula de enjambre da esta, pero esta es lineal. ¿Qué quiere decir un enjambre lineal? Entienden el problema, ¿no? Más allá de la problemática de linealidad, porque si vos trabajas en linealidad, ni siquiera puedes escribir las dos leyes, ¿no? Metáfora y metonimia, que requieren
¿no? La sustitución de un término por otro y la conexión requiere. Bueno, entonces si les parece, y si no hay otra propuesta mejor, para la próxima retomamos. Podríamos hacer así, trabajar la cita de enjambre. Que son 2 páginas, está bastante compactado. ¿De 21? ¿Qué página? No, del 20. Del 20. La que necesito, pero del 26 del 6. Claro, ahí es donde está enjambre. Busquen si tienen mejores herramientas y me ayudan. Me parece que es la única. Pero bueno, nos metemos. Si alguno tiene otros autores que trabajen... Yo tengo uno muy bueno. Dale. Eidelstein. Y la diferencia entre A y granote. Bueno, habrá que ver cuántas... Habrá que ver... Esto es... Hay que trabajar esas cosas, hay que darle con un palo a esto. Hay que empezar a dar para que sirva para algo. Porque si no, para florearse con el campo electoral. Sí, si lo querés estudiar algún curso específico de otro, yo creo que es ahí. Para mí, esto es lo que nos somete también a otro problema fuerte de Lacan, que es la Lange. Que Lacan lo presenta en relación a la Lange. Así que me parece que el sistema de diferencias debería incorporar esto. Porque a mí me parece que la Lange es lo que al verga, loja, enjambres y litorales. ¿Entienden? Con condensaciones de significados. Para un judío, judío. O para un milico, la patria. No es una palabra. Ni es un símbolo. Es una historia, y son personajes, y son ideas, y son también como una brújula. Porque la actitud patriótica te lleva para allá, y para allá son una antipatria, vendepatria. O sea, ¿no? Instituciones. Son instituciones. Lo que pasa es que no encontré una buena definición. Eso también podríamos buscar. A ver si alguien tiene, si consigue, una definición de institución operable, no una definición para cerrar el problema. En el derecho. Claro, y quizás en derecho. En sociología se necesitan al menos 2 personas. Venta de ficción verdadera. Bueno, vengan afilados y... No, porque si no esto te queda como doctor, viste que Lacan lo dice. No, yo podría agregar